con nuestro querido Sergio Bravo. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Carla, muy bien, buenos días. Sergio estuvo ¿cuándo ya estuviste? ¿2 semanas atrás? Sí, Dos o tres semanas atrás estuvimos experto conversando acá. en seguridad. Sergio, vamos a hablar del tema de las armas, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué está pasando en Chile con las armas? Se habla de más de 60.000 armas han sido robadas en este país. Mira, ese es un dato que es importante tener en consideración. Mira, en Chile, en los últimos 10 años, más de 60.000 armas han sido extraviadas, perdidas o robadas. Vale decir, más de 60.000 armas han pasado, no sabemos a quién, han salido de la tenencia responsable y han pasado fuera de ese circuito. Son 60.000. Ese dato no es menor porque estamos hablando de 10 años. ¿Y cómo tienen ese dato o saber también, a partir de ese número, de dónde, a quién se las robaron? ¿Salen de los mismos carabineros que cuando van y lo que pasó la última vez? Sí, claro. Ese tipo de cosas, ¿de dónde salen esas 60.000 armas? Extraviadas son 35.000. Ya. Que nosotros podemos decir, oh, se extraviaron armas, solo de esas 60.000 hay 35.000. Pero yo te paso otro dato. En 10 años ingresaron 92.000 armas. En 10 años ingresaron 92.000 armas. Y en 10 años tenemos 60.000 perdidas, robadas o extraviadas. Es un dato, es una locura, cifra sí. que no es menor. Sí. Entonces, cuando nosotros hablábamos el otro día del robo en los centros comerciales, nos llamaba la atención el uso del arma. O sea, claramente el uso del arma, las compras de armas, salió el tema del armero hace muy poco en la noticia. Sí, viste, era el presidente de los armeros, Presidente de la asociación. Sí, que lo tomaron detenido. Y a otros armeros salían también a hablar en este reportaje y lo apoyan. Lo apoyaban. Sí, claro, es que las asociaciones en este tipo, hablemos que son aproximadamente 30 millones de dólares que se mueven en ese se negocio. maneja en la compra legal de armamento, en la internación de armas. Entonces es un negocio que, si bien es cierto, es lucrativo, pero también es un negocio que debe ser muy responsable. Sí. No Sí. cualquier persona puede llegar y comprar un arma para tenerla en su casa. O sea, nosotros tenemos que cumplir con las normas que tenemos establecidas para ello. Y si nosotros infringimos las normas, pasan situaciones como la que ocurrió la semana pasada o la que hemos visto en otra ocasión. Evidentemente hay un tráfico de armas importante. O sea, yo no sé si definirlo como un tráfico de armas y que esas armas se compraron de manera ilegal e ingresaron de manera ilegal. Yo creo que nosotros lo que tenemos que tener en consideración hoy día es que si en 10 años ingresaron 92.000 armas y en 10 años se extraviaron, se robaron o perdieron 60.000, quizás esas 60.000 armas están en manos de los delincuentes hoy día. Y no necesariamente fue por una armería o fue por un tráfico ilegal. Quizás fue por la propia responsabilidad de quien se hizo responsable de comprar un arma y tenerla en su casa, que hoy día esa arma fue robada o hurtada y está en manos de los delincuentes. Igual yo, la verdad que, bueno, el concepto de tener un arma en la casa lo encuentro, pero... no sé, ya un arma me pone bastante nerviosa, pero independiente de eso, cuando se hizo este reportaje, a mí me llamó mucho la atención cómo visualmente se veía el reportaje, en el sentido de que tú miráis las armas, perdona, pero era como una cosa, eran hermosas, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicar. Bonitas. Bonitas, eran impactantes, bonitas. eran Sí, impactantes, o sea, unas armas que tú decías, ¿cómo alguien va a tener más grandes que uno? O sea, unas cosas de guerra impresionantes. Entonces, también ahí hay un claramente estamos también con una moda de música urbana de armas, que aparecen cabritos en el Instagram o en redes sociales con armas, con droga. Y tú decís, pero ¿qué está pasando también? O sea, hay como una valorización de las armas también hoy día que es importante. Mira, yo haría una diferencia. De lo que tú señalas, estamos hablando que la música urbana no hay que estigmatizarla, ni tampoco ningún área en particular. Pero sí el ostento de armas en los barrios, cuando están tomados por el narcotráfico, eso genera poder. Eso, y no solamente genera poder, sino que llama la atención de los más pequeños. Dicen, mire, él tiene armas, tiene dinero, ¿por qué yo no me voy por ese camino?
que en definitiva termina siendo para ellos un camino para los que no tienen, termina siendo un camino lucrativo, Claro, de dinero, de salir de la pobreza. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de videos, vemos que se ostentan no solamente armas y drogas, sino que se ostentan joyas, se ostentan vehículos. Entonces, ellos, la señal que ellos mandan es decir, mire, todo esto tú lo puedes obtener si te vas por este camino. Pero ese camino es el camino fácil y es el camino de corto plazo. Sí. Porque muchas de estas bandas urbanas que han hecho ostento de armas, yo recuerdo el año pasado en la comuna de Huechuraba, también había un grupo muy famoso y que la PDI hizo incautaciones de armas y droga, que era un grupo urbano que las armas que ostentaban no eran armas de fantasía, eran armas de realidad. Entonces, también las policías están muy atentos a lo que pasa con ellos y están llevando casos adelante importantes, como el que te comento. Ahora, ¿qué pasa con la gente, con la sociedad? ¿Se están armando? Bueno. ¿Nos estamos armando? Yo te tengo un dato, mira. El 2023 ingresaron 3.796 armas. Solo en el mes de mayo de este año se inscribieron por particulares 646. En un mes. Ya. 646 armas. Imagínate. ¿Eso va asociado a qué? ¿A la sensación de inseguridad? ¿Va asociado a que a ti te gustan las armas? Yo diría que esto va asociado a la sensación de inseguridad que todos tienen y que la gente piensa que portando un arma se puede defender de mejor forma. No, y a mí me da miedo, lo más probable es que te la quiten y la usen ellos. Bueno, nosotros siempre hacemos una diferencia. Yo, en lo personal, no estoy ni a favor ni en contra que una persona tome la decisión de tener un arma en su casa. Pero yo siempre pongo un ejemplo y le digo que hagan el ejercicio en su casa. Tú te compraste un arma, cumpliste con toda la normativa, la inscribiste para tenerla en tu casa. Tú tienes hijos. Para tenerla en tu casa, tú la tienes que tener en un lugar seguro, porque así te lo exige la norma. Pero además, al tener hijos, tú la vas a dejar dentro de un closet, en una caja de seguridad, ojalá el arma en una parte y la munición separada, por si un niño llega a acceder a eso, no se le dispare. Ya. Sentiste que se rompió un ventanal de tu casa. No llegaste jamás a armar el arma. Ya, pues mira, sentiste que se rompió el ventanal. 3 de la mañana, un poco dormida. Te levantas, abres la puerta del closet, la caja de seguridad, el armamento, preparaste el arma. En ese tiempo que tú haces este ejercicio, ¿habrá llegado ese delincuente al lado tuyo? Hace rato. Lo más probable que sí. Lo más probable que sí. Y esa arma que tú compraste para tu seguridad o de la familia, ¿pasará a ser algo seguro o inseguro? Es que por eso te digo, es como contra... Mira, en algún momento yo también viví un momento en el que sí había un arma en la casa, pero no ahora con mis hijos, jamás. Antes de eso. Era una escopeta, porque en la época del... ¿Viste? Cuando uno vive en una parcela y todo, o sea, se hace mucho esa situación porque es más para hacer ruido que... Porque pasaban situaciones en la noche, era peligroso. Pero independiente nunca he sentido como seguridad por tener un arma. Y por otro lado, ¿cuánto tú te demoras? ¿Cómo es un curso, por ejemplo, para usar un arma? Bueno, hay normativa que te exige varios exámenes, partiendo por el psicológico. Tú debes pasar exámenes psicológicos. O sea, ahí no sé cómo hay tanta arma en este país y estamos tan mal psicológicamente. Por eso, estamos hablando desde el proceso legal. Sí. El proceso legal es comprar un arma en una armería, que te autorice la institución que está designada para esto, tiene que después ser se inscriba, mayor de 18 años, y cumplir varias características, no tener condenas por violencia intrafamiliar, por ejemplo, son varios los requisitos. Pero tú lograste obtener un arma. Y tú dices, bueno, ya pasé los cursos, la inscribí, la puedo tener en mi casa. Ojo, que esa es la tenencia, no es el porte. Claro, portar es andar con el arma. Portar el arma en el cinto, en un vehículo, no es la autorización que se le da al común de las personas, sino que la autorización que se da para tenerla en la casa. Vale decir, si tú te fuiste de vacaciones, como me preguntaban el otro día... No te la puedes llevar. No puedes llevar el arma aquí y ponerla en otro lugar. Claro, o sea, tú le inscribes, cuando tú en el momento de inscribir es en tu casa, en el lugar donde das una dirección y de ahí no puedes salir. Esa es tu casa y si te fuiste de vacaciones no es tomar la caja de seguridad o tomar el arma y llevarte a otro lugar. Pero si te sorprenden en eso, también es un delito. Porque a ti no te autorizaron el porte. Si tú quieres hacer algo que tenga que ver con esa arma, hazlo de la manera legal y comunícate con la autoridad y que la autoridad te dé alguna autorización. ¿A quiénes se les da el porte? El porte de armas casi siempre lo tienen los militares o las fuerzas de orden y seguridad, que en este caso es Carabineros de Investigación. Sí. Y un requisito de la norma es que las personas que se acogen a retiro de esas instituciones tienen que tener desde un grado oficial jefe hacia arriba para poder solicitar el porte de armas, por medida de seguridad. Obviamente tú entiendes que un detective que trabajó 30 años combatiendo el narcotráfico
aparte de tener toda la especialidad y saber cómo funciona el arma y en su casa toda la vida se ha visto un arma, es una persona que cumple con los requisitos para poder portar por su seguridad también un arma. No, bueno, pero también vi un reportaje que habla, bueno, del puerto, ¿cierto? De San Antonio. Estaba como, el reportaje era sobre el puerto, la cantidad de drogas que pasan por ahí, lo que en el fondo pueden... pillan, encuentran, porque en realidad es súper poco el porcentaje también de cosas que revisan, o sea, de las cosas que entran por aduana no son muchas las que se pueden revisar, porque es gigantesco ese puerto también. Sí. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Por el puerto entran también muchas armas? Lo que pasa es que el puerto de San Antonio es el puerto que tiene el mayor flujo o tránsito de comercio. Sí. Y eso tenemos que definirlo así, y es así. Sí. Pero del comercio legal y también un porcentaje que trata de ingresar de manera ilegal. Existen ciertos protocolos para la revisión. No todo se puede revisar, no todo. Partamos de ahí porque tienes que tener elementos fundados, por eso se hacen perfiles. Claro, no Aduana puede y las llegar y policías, abrir cualquier cosa. claro, trabajan por perfiles. Imagínate un contenedor que viene con frutos congelados. No. Tú lo abriste, se perdió la cadena de frío y se perdió un contenedor completo. Entonces se perfilan ciertas empresas, se perfilan ciertas cosas para que aduana pueda hacer su trabajo. Pero las herramientas tienen que ir acorde a los tiempos. Yo siempre digo, cuando digo que la normativa está muy buena, pero debe ajustarse a los tiempos, Sí, lo mismo tiene que ser en todo tipo de cosas. sí. Ya sean aduanas, en las policías, toda la normativa que les permite a ellos trabajar. Sí, está bien que haya sido hace 10 años atrás, pero hace 10 años atrás no teníamos la tecnología que tenemos ahora, Claro, por ejemplo. claro. Entonces tenemos que ir adecuando las normas. Oye, Sergio, el otro día te pregunté, recuerdo, porque yo no tenía la idea, viste que se ha hablado tanto de este escáner que no funciona, que está en el puerto de San Antonio, qué sé yo, y que había solo uno y que no funcionaba. En este reportaje le pregunta, él da el valor de cuánto cuesta, habló de 1.800 millones, y que iban a comprar, que no se compraban desde el 2017, que no habían, digamos, y que ahora iban a comprar 10. Pero aparte de eso, cuando dije, fíjate lo que es el escáner, las personas también que utilizan el escáner. Y aparte de eso, o sea, tienes que tener gente que está capacitada para aquello. Y por otro lado también decían que finalmente cuando capturaban, cuando agarraban, ¿cierto?, la droga, etcétera, era más bien como por inteligencia, Sí. por equipos de inteligencia. No tenía mucho que ver. Ayudaba, por supuesto, estas tecnologías de cuando se meten los buzos abajo con estas máquinas así que enganchan y ven si la droga está pegada en los buques, etcétera. Los equipos subacuáticos. Los equipos subacuáticos. Es que era súper interesante ver claro. todo eso. Entonces, pero que finalmente cuando lograban atrapar este tipo de la droga, el narco, todo este tipo de cosas, era porque era un equipo de inteligencia que lo hacía. O sea, era una cosa pensada ya hace mucho tiempo y que buscaban. Entonces, en ese nivel, ¿cómo estamos nosotros como a nivel de inteligencia? Como país, Sí. yo creo que hay que hacer diferencias. Lo que tiene que ver con el crimen organizado, yo creo que tenemos policías, ya sea la Policía Marítima o la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, que se han especializado mucho y hoy día están en uno de los niveles más altos. De verdad tenemos policías muy profesionales. Yeah. Y yo te digo que eso debe ser acompañado con tecnología. Si podemos tener policías Pero no muy tienen profesionales y no tienen la tecnología, yo creo que algo anda mal. Aquí tiene que ir la tecnología de la mano con la profesionalización de los funcionarios que trabajan para esto. Los perfiles se hacen en base a mucha información y los perfiles sí dan resultados porque te permiten de manera quizás no aleatoria, pero sí establecer de dónde viene la carga, cuáles son las rutas más frecuentes, en qué parte se hacen las cargas y la descarga de droga, en qué parte se hacen las cargas y la descarga de las armas. Sí. Recuerda que años atrás, en los años 80, se lanzaba desde los aviones la droga y lo tomaban en lancha rápida. Bueno, hay cosas que siempre se repiten. No hay cosas que tú dijiste, se sorprendió y nunca más se hizo. Claro. No, tenemos que pensar que la delincuencia siempre quiere ir un paso adelante de nosotros porque también tiene los recursos para hacerlo. Entonces, como Estado, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que entender eso, que tú tienes que pensar que luchar con esa fuerza? de algo ilegal se destina el 8% de las ganancias de actividades ilegales se destina a pérdida. O sea, perdimos del negocio el 8%. El 8%. Nada. O sea, estamos hablando de un 92% de ganancia. Imagínate
la estructura que ellos pueden llegar a armar Impactante, en tecnología, en armas, en todo lo que sea, barco, submarino, todo lo que a ti se te pueda ocurrir. Pero bueno, también las puestos técnicas. pagados completos. Bueno, pero también las técnicas. Las técnicas y la especialización de su gente también funciona de esa forma. Ellos especializan su gente también. Por eso existe el lavado de activos, por eso existe una infinidad de cosas en el mundo que no solamente están en nuestra esfera local, sino que nosotros somos parte de la esfera internacional. Sí. Con este puerto que tenemos nosotros, con las fronteras que tenemos nosotros, somos parte de la esfera internacional. Recuerda que hace no mucho tiempo atrás llegaron barcos de nosotros con carga de aquí a Holanda. Y nosotros antes éramos un puerto de tránsito. Hoy día muchas de esas cosas van quedando en los barrios. Hoy ya tenemos microtráfico. Sí. O sea, hay cosas que nosotros hemos ido adaptando de que vienen desde afuera, si nosotros nos inventamos la rueda. Oye, necesito hacerte esta pregunta en un paréntesis, nada ¿Ya? que ver, ¿Sí? pero tiene que ver con seguridad, por eso te lo voy a preguntar. Estaba viendo hoy día las cámaras que se instalaron en Las Condes, por ejemplo, ¿Sí? con micrófono. Las municipales. ¿Sí? Sí, pero mostraron dónde estaban. ¿Por qué hicieron eso? A ver, tú dices ¿Cuál es el sentido de avisarle a los delincuentes aquí están? el municipio puso cámaras y el municipio dio aviso dónde están. Hoy día mostraron el reportaje de cómo ¿Ya? pillaron a unos ladrones, que el gallo de hecho era muy gracioso porque iba con un sombrero, parecía no sé, un gallo como de Miami, Hawái, ¿cachai? Que andaba así como, era evidente que andaba en algo raro. Y él dice, no, la cámara no está mirando. Decía, no está mirando. Bueno, hablando como de él, como Sí, claro. pero ellos no sabían que abajo también hay una cámara, porque ahora está a ese nivel. Pero mostraron dónde estaban todas las cámaras, que son 140, ponte. Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo un tema y siempre lo he dicho, la seguridad es integral. No depende solamente de un factor, es multifactorial. Pero si yo le aviso a la comunidad dónde está, quizás ese municipio le está queriendo decir a la comunidad lo que invirtió en seguridad. Sí. Pero quizás el error es que no solamente lo ve la comunidad, sino que también Obvio. lo ve la delincuencia. O sea, nunca más van a ir a robar ahí. Bueno, esas a veces son las Que cosas también es bueno, pero tienen otro lugar. Claro, es que por eso yo siempre digo que no todos podemos ser especialistas en todo. Y a veces se necesitan especialistas en seguridad para poder dar algunas recomendaciones Ya. a la autoridad. Sí, pero Sergio, por eso te lo digo. O sea, cuando yo estaba viendo esto, en el mismo momento, al mismo tiempo dije, pero ¿cómo dicen dónde? ¿Pero cómo? Y los animadores saltaron inmediatamente a decir exactamente lo mismo. Sí, claro. Como que, pero ¿cómo está? Pero no tiene Por eso te sentido. digo, quizás la autoridad quiso reflejarle a sus vecinos la inversión que hizo en seguridad y decir cuál era la inversión y dónde estaba. Perfecto, pero quizás ese comunicado debió haber sido de otra forma y no con los lugares donde están, sino quizás la inversión que se hizo Sí. en cámaras, No, y aparte medidas que de las seguridad. cámaras igual son re evidentes, son como, son postes, parecen postes. Sí, son de esos luz. postes ¿Los de viste? luz que Son tienen como rojos, cámaras, sí. sí, los conozco y que Sí. están en distintos lugares. Mira, y te voy a llevar al mismo tema que tú hablaste del contenedor. ¿Cómo supiste tú que el contenedor de San Antonio estaba malo? Porque la prensa... Porque alguien lo dijo. Sí. Ya, Sí. y así como, Y no se sabía como tampoco. nosotros los comunes y corrientes no sabíamos, ahora nosotros sabemos y hay una parte de la delincuencia que también lo sabe. Pero eso porque a todo esto nunca supe por qué alguien lo destapó, eso o fue... Entiendo que fue un reportaje que hablaban de ciertos temas y dentro de eso en particular se consignó que tenía desperfecto ese escáner. Pero ahí es lo que voy, o sea, hablemos de seguridad, pero cuidémonos entre todos. Los delincuentes también ven la televisión, Sí. también ven los comunicados de la autoridad. Obvio, o sea, Por que algo- deben estar ahí. Por lógico. algo ellos saben mejor que tú las leyes, porque saben las modificaciones que se hacen en el Congreso, cómo avanzan las discusiones. Son tipos que se especializan en esto. No tenemos que olvidar que el delincuente es su trabajo. Él trabaja como delincuente. Se levantan todos los días a trabajar, como dicen ellos. Van a ciertos lugares a robar, como por ejemplo dijiste en la Comuna de Las Condes. Quizás se puso ahí porque en el análisis dio cuenta que habían una X cantidad de denuncias por sobre otro lugar que hacía meritorio que se instalara eso ahí. Pero... No, sí, se entiende, pero lo de la inversión le encuentro más sentido. Oye, y lo otro, el otro día en el mall están estos guardias que parecen tortugas ninjas, pero vestidos de negro. Hay hartos de eso. Al parecer tiene un funcionamiento, o sea, uno ve como que hay guardia, como que hay harto personajes, Sí. pero eso es igual dar como divertido.
Y no se les ve nada, se les ve solo los ojos, porque aparte Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí. Ese es un dato que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuál es el fin o por qué se está cubriendo el rostro hoy día de una persona que cumple una función de seguridad, que es una persona común como tú o como yo? ¿Se busca algún resguardo? Sí, o sea, siempre he pensado eso. Creo que es como cuando muestran a la PDI, cuando ¿cachai? Como que no muestran mucho la cara, están todos tapados, Bueno, porque si no el delincuente va y... no sé, eso me imagino yo. Eso es algo que hay que transparentar. Es algo que deben decir por qué se hace. No es algo que nosotros debemos dejar a nuestra imaginación. Porque nosotros vamos a centros comerciales y si yo voy a un baño con mi hija menor, Ay, tenés razón, claro. Y hay yo necesito saber quién está ahí. Y ojalá que la persona que está en el baño donde yo voy con mi hija menor sea una mujer. Sí. Y yo pueda pedir ayuda. Sí. Pero si yo veo a una persona con el rostro tapado, yo no sé si me va a dar más seguridad o inseguridad. No, bueno, sí, dan como... sí. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que transparentarlas. Van a ser, ¿por qué? Porque un centro comercial es un lugar, y lo hablábamos el otro día, hoy día se convirtió en un lugar de reunión familiar. Yo antes iba a comprar y me iba. No me demoraba mucho en un centro comercial. Hoy día los centros comerciales son casi panorama familiar. Y lo hablábamos el otro día de tu hija. Son casi panorama familiar. Tú puedes ir a tomar tu café. Tú puedes ir a comer, tu hijo tiene centro de entretención. Pero si yo llego a un lugar, como en otros lugares centroamericanos, donde yo llego a un centro comercial y hay una persona con un arma y tapada, fíjate que yo no sé si... No, ya no, claro. Yo me siento tan seguro en un centro comercial. Ya no es una cosa agradable. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo creo que ese tipo de cosas hay que transparentarlas. Lo vamos a hacer por seguridad, pero ¿seguridad de quién? Es que por eso, es como pasar de un punto a otro. A mí eso me llama la atención un poco. Somos muy como extremos. que dicen, bueno, ahora van a haber 2 carabineros en cada mall, ¿cachai? Entonces como que uno los ve y ve a la pareja de carabineros conversando y todo. Y estos G.I. Joe, o sea, estos tortugas niñas que no sabéis si realmente qué están haciendo. Porque me decían están parados como en el pilar así, y como así como, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Tú asocias que esa persona está en seguridad? Sí, claro, puede ser que esté disfrazado. Ya, pero nos pasó hace poco que llegaron gente disfrazada entera a un centro comercial con armamento y asaltó. Entonces, yo creo que cuando uno toma medidas de seguridad debe ser transparente con la comunidad. Sí, pues entiendo, sí. Por eso... Transparentar. Sí. Es decir, mire, las personas son guardias comunes y corrientes como usted o como yo. Hoy día les vamos a poner una máscara, los vamos a tapar. ¿no? Y en un mes los entrenaron a todos y ahora todos saben, no sé cómo... Bueno, la especialización no va por ahí. Cuidar. Acuérdate que nosotros tenemos el guardia de seguridad y... Ya lo conversamos, que ese guardia de seguridad no tiene ninguna facultad más que coordinar y todo. Y hoy día nosotros le estamos dando una característica de seguridad o para que nosotros identifiquemos dónde está el guardia. Parecen como militares, de hecho. Bueno, pero no lo son personas comunes y corrientes. Entonces, transparentemos qué vamos a hacer. Oiga, nosotros estamos tomando esta medida de seguridad por esto, por esto, por esto. Pero yo, si me pongo al lado de una persona vestida de negro con mascarilla y yo no tengo idea, o tapado entero, y yo no tengo idea, de verdad, yo no sé si para mí... Como papá, sí, no te creo, obvio. Sería lo mejor ir a un centro comercial. Quizás buscaría otro lugar. Y por otro lado también, ¿te acuerdas cuando se comentó que los carabineros, cuando pasó todo lo del asesinato a carabineros, entrenaban poco el tiro, ¿cómo se llama? Las prácticas de tiro. Las prácticas de tiro, exacto, que eran, no sé, una vez al año, una cosa así. Sí. Entonces como que, y tú decís, y ahora estamos llenos de personas manejan armas, saben, tienen o no. ¿Qué pasó en este proceso? Volvamos a la diferencia entre el guardia privado, que es el que los camiones de valores y tiene armas. Sí. ¿Cierto? Sí. Él cuida camiones de valores y tiene armas para que la gente entienda. Sí. Y el guardia que está en el centro comercial es un guardia que no tiene ni bastón. No. Y que puede usar las mismas cosas que tú, quizás un Sprite o cosas así. Ya, ellos tienen una preparación que es mínima para entender y comprender ciertas situaciones. El guardia privado tiene la capacitación completa, incluso de armas. Cuando yo te dije el otro día, ¿y por qué no nos sentamos y conversamos y homologamos la norma y decimos cuál es lo que necesitamos nosotros hoy día en Chile? Sí. Y le transparentamos a la comunidad y le decimos, mire, hoy día nosotros, ante todas estas situaciones, nosotros vamos a legislar y vamos a trabajar en unificar estos dos puntos. Para darle una seguridad a la comunidad, para que lo público y lo privado puedan trabajar en conjunto. Porque hoy día ellos son privados. Bueno, que eso ya estaba no en la mesa de seguridad que estaba conversándose hace varios meses. No sé en qué estará eso. Y podemos seguir muchos meses más, Carla. Y yo te voy a dar un dato. Mira, el primer semestre de este año, y volvemos al tema de las armas, por eso para mí este tema es tan importante y complejo. Carabineros detuvo más de 2.000 personas en el primer semestre por porte ilegal de armas. 2.000 personas, Carla, por porte ilegal de armas.
O sea, habían 2.000 personas haciendo uso de armas. Y eso quiere decir que también hay otras personas que salen afuera de su casa y disparan injustificados y que esa bala cae y cae con una fuerza, como una moneda de 100 pesos, pero con un peso que te puede romper la cabeza, te puede matar. A eso estamos enfrentados hoy día. O sea, el tema de las armas no es un tema menor. Por eso cuando yo digo que hay más de 60.000 armas perdidas, robadas o extraviadas en 10 años, Terrible, estamos hablando que más de 600 personas particulares tomaron la decisión de inscribir armas para su defensa personal. Estamos hablando que Carabineros detuvo a 2.000 personas e incautó más de 1.800 armas. O sea, no es menor el tema de las armas. No es menor. Es un tema que evidentemente hay que abordar, y lo que más me interesó y que está muy bueno lo que dijiste, lo de transparentar, que es algo fundamental y que también se tiene que hacer en este proceso también de como de empezar a cuidarnos, pero también con un peso de fondo, y que uno también alcanza a entender lo que está pasando también. Pero si nosotros no educamos a la ciudadanía, es muy difícil que la ciudadanía entienda. Sí. Bueno, lo mismo Entonces, que hablábamos en el otro nosotros necesitamos ser educados para nosotros entender a lo que nos enfrentamos. Si la autoridad toma la decisión de hacer X cosas en materia de seguridad, que la comunique y la comunique bien, para que nosotros entendamos a qué se refiere. Porque quizás el hacer un esfuerzo en seguridad va a significar que te va a generar una sensación de inseguridad mayor. Sí, absolutamente. Y a eso no queremos volver, ya tenemos la sensación de inseguridad lejos. Sí. ¿Para qué tomamos decisiones en un espacio tan cerrado, si en definitiva el resto de la comunidad es la que participa de eso? Tú a un centro comercial, tus hijos, yo, díganos qué pasa. Transparente. Sí. Sergio Bravo, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarme Que otra estés vez. muy bien y nos vemos pronto. Así sea.